de la materia prima. Dicen los alquimistas que los metales ordinarios no pueden convertirse en plata ni en oro si antes no son reducidos a su materia prima. Si se consideran los metales ordinarios como estados del alma incompletos y cristalizados en la impureza, la materia prima a la que deben reducirse no es otra cosa sino la materia básica de aquella, es decir, el alma en su estado primitivo, no condicionada ni fijada en una forma concreta por impresiones o por las pasiones. Mientras el alma no quede libre de las concreciones y contradicciones interiores, no será materia dúctil sobre la que el espíritu que procede de arriba pueda imprimir una nueva forma, una forma que no limita ni ata, sino que, por el contrario, libera, pues procede de la sustancia eterna del ser. Si la forma del metal ordinario era una especie de pasmo y por consiguiente representaba una limitación, la del metal noble es un símbolo y por tanto la conjunción directa con el propio arquetipo en Dios. Para los alquimistas, el alma es, en su fondo pasivo, fundamentalmente lo mismo que la materia prima del mundo. En primer lugar, esto es una premisa teórica de la obra alquímica, derivada de la mutua correspondencia existente entre macro y microcosmos, pero al mismo tiempo expresa el objetivo de la obra alquímica. La unidad de alma y mundo se vive y se percibe verdaderamente en la medida en que la obra se aproxima a su culminación. Aquí rozamos el secreto propiamente dicho de la alquimia, por lo cual todo lo que pueda decirse sobre este punto necesariamente ha de quedar en insinuación y parábola. La materia prima que subyace en el alma es, en primer lugar, la sustancia básica del consciente individual. En segundo lugar, la sustancia de todas las almas, sin distinción de individualidades. Y por último, la sustancia básica de todo el universo. Todas estas interpretaciones son posibles, pues si la fibra del mundo no fuera esencialmente de la misma naturaleza que la del alma, cada ser estaría encerrado en su propio sueño, lo cual es una suposición disparatada. Si, en comparación con el espíritu inmutable, el mundo ya es un sueño, tal sueño es en sí consecuente. El mundo está hecho de la misma materia con que se hacen los sueños, dice William Shakespeare en su comedia hermética La Tempestad. La antítesis entre el mundo interior y mundo exterior, entre mundo del alma y mundo del cuerpo, está entretejida en este sueño. En el símbolo, la materia prima se encuentra abajo, pues es pasiva por completo y aparece oscura, porque en su calidad de cosa amorfa por antonomasia, se sustrae cada vez más a la acción del entendimiento. De aquí parte el equívoco por el que se confunde la materia prima de los alquimistas con el subconsciente colectivo o inconsciente colectivo de la psicología moderna. Pero la materia no es, como aquel mal delimitado campo del alma, fuente de impulsos irracionales y en cierto modo exclusivos del alma, sino el fundamento pasivo de todas las percepciones. Además, la palabra colectivo, tal como la aplican los psicólogos, encierra una contradicción, o bien, según su etimología, designa un conjunto de cosas, es decir, de disposiciones del alma heredadas, caso en el cual no se comprende cómo puede existir una unidad cualquiera, pues la herencia no solo se acumula, sino que también se ramifica, o bien es una definición inexacta de general, o sea, de aquello que es común a todos los hombres, y esto es sencillamente la naturaleza del alma y del cuerpo.
Pero en este caso está por ver si el psicólogo que contempla y enjuicia el llamado subconsciente colectivo, digamos desde arriba, ya que en apariencia lo somete a una investigación objetiva, no piensa y actúa también movido por esta razón colectiva. Mírese como se mire, su posición será siempre la del hombre que pretende vaciar el océano sentado en un bote. Hay que distinguir entre esa capa de consciente, más o menos oscura, situada por debajo del pleno conocimiento, que por otra parte no puede ser del todo inconsciente mientras se refleje de algún modo en aquel, y del fondo del alma propiamente dicho, que es del todo pasivo y por tanto amorfo. Aquella franja oscura que tiene más de crepúsculo, un crepúsculo que fuera oscureciéndose por su parte inferior, que de noche cerrada está llena de los sedimentos de impresiones y reacciones del alma, pero el fondo del alma propiamente dicho no es oscuro ni claro, y tampoco un volcán de irracionales erupciones. Por el contrario, mientras no esté del todo velado y por tanto aparezca oscuro, es el espejo fiel de su polo opuesto, del espíritu original, y por consiguiente de todas las verdades que muchas veces, cuando la imaginación en reposo se aproxima al estado puro de la materia prima, se expresan en símbolos. Esto puede ocurrir durante el sueño, aunque no es frecuente, pues en general las imágenes del sueño están a merced de los más diversos impulsos, y puesto que el alma en tal estado es sensible a todas las influencias imaginables, a veces se produce una deformación grotesca y satánica de los símbolos. Uno de los mayores peligros de la moderna psicología profunda es que lleva a cabo una mezcla indiscriminada de símbolos auténticos y de sus deformaciones. Por ejemplo, cuando sitúa a un mismo nivel los mandalas orientales y los garabatos concéntricos de los perturbados mentales. Un verdadero símbolo nunca es irracional. No hay que confundir lo suprarracional con lo irracional. Para demostrar que en la materia prima del alma están presentes todas las formas del mundo perecedero, el alquimista árabe Abul Qasim al-Iraqi, que vivió en el siglo IX de la era cristiana, escribió, abro comillas, esta materia prima se encuentra en una montaña que contiene una multitud de cosas no creadas. En esta montaña se hallan todas las clases del conocimiento que puedan encontrarse en este mundo. No hay conocimiento ni entendimiento, sueño, pensamiento, saber, opinión, reflexión, inteligencia, filosofía, geometría, modo de gobierno, poder, valentía, galanura, satisfacción, paciencia, educación, hermosura, inventiva, buena fe, don de mando, exactitud, vigilancia, dominio, imperio, dignidad, consejo o negocio que no estén contenidos en ella. Ni tampoco hay odio ni malquerencia, engaño, infidelidad, yerro, tiranía, opresión, corrupción, ignorancia, estupidez, bajeza, despotismo, ni desenfreno, ni canto, música, flauta, lira, boda, diversión, arma, guerra, sangre ni muerte que no estén en ella. Cierro comillas. La montaña en la que se encuentra la materia prima es el cuerpo humano, porque la reducción a la materia prima se realiza metódicamente partiendo del conocimiento corporal que debe iniciarse desde el interior antes que el hombre pueda percibir el alma psíquicamente y no a través de los sentidos. Por ello, Basilio Valentín interpreta así la palabra clave alquímica, vitriol.
visita interiore terrae, rectificando invenies oculum lapidem. Visita el interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta. El interior de la tierra es también el interior del cuerpo, el núcleo interno e íntegro del conocimiento. La piedra oculta es aquí solo la materia prima. Vista interiormente, la reducción de los metales a su materia prima nada tiene que ver con una sonámbula reversión del consciente al subconsciente. La reducción se efectúa sólo después de una dura lucha contra las inclinaciones del alma que tienden a la dispersión, para lo cual hay que disolver previamente todas las inhibiciones o complejos. La obra alquímica no es una cura para las enfermedades psíquicas. Al pasar del consciente diferenciable al no diferenciado, se produce un oscurecimiento que representa el caos, es decir, el estado de la materia que ha perdido su pureza original, pero cuyas posibilidades diferenciables no están clara u ordenadamente definidas. Es el estado de la materia bruta, pero si el consciente sigue ahondando, descubrirá el espejo del fondo del alma, que si bien no puede captarse en su realidad material, manifiesta su naturaleza reflejando límpidamente la luz del espíritu. El caos del alma era como el plomo, el espejo del fondo del alma es como la plata. También puede compararse con una fuente clara. Es el manantial de la leyenda de cuyas profundidades mana el agua de vida, semejante al azogue. Este es el significado del siguiente relato del alquimista Bernardo Trevisano. Abro comillas. Aconteció una noche en que tenía que estudiar, pues había de examinarme al día siguiente. Encontré una fuentecilla linda y clara, enteramente rodeada de una hermosa piedra. Esta se hallaba sobre el tronco hueco de una vieja encina y cercada por un muro, para que ni las vacas ni otros animales irracionales, ni siquiera los pájaros, pudieran bañarse en ella. Tenía tanto sueño que me senté en el borde de la fuente y entonces pude ver que también por arriba estaba cubierta y cerrada. Pasó por allí un anciano sacerdote, a quien pregunté por qué aquella fuente estaba cerrada por arriba, por abajo y por los lados. El sacerdote se mostró amable y cortés conmigo y me habló así: Señor, en verdad esta fuente posee una fuerza terrible, más que cualquier otra en este mundo. Está aquí solo para el rey de estas tierras, el cual la conoce, y ella también lo conoce a él. El rey se baña en esta fuente desde hace 280 años, y ella lo rejuvenece de tal modo que no hay hombre que pueda vencerle. Volví después en secreto a la fuente y empecé a abrir todas las cerraduras que encajaban con gran precisión. Luego se me ocurrió mirar el libro que había ganado en el examen y deleitarme con su magnífico resplandor. Pero tenía tanto sueño que el libro se me cayó en la fuente, lo cual me produjo gran pesar, porque deseaba conservarlo como prueba del honor que había conseguido. De modo que empecé a mirar en la fuente hasta perder la luz de mis ojos. Entonces me puse a vaciar la fuente y lo hice tan a conciencia que sólo quedó una 10ª parte, además de las otras 10 que por más que me esforzaba en achicarlas se mantenían firmemente unidas. Pero de pronto, mientras así me afanaba, llegaron gentes, y por mi delito fui encarcelado durante 40 días. Cuando al cabo de los 40 días salí de la cárcel, me fui a contemplar la fuente, y al llegar vi unas nubes negras que durante mucho rato lo cubrieron todo. Pero al fin pude ver lo que mi corazón deseaba, y sin el menor esfuerzo, tampoco tú tendrás que esforzarte,
si no te extravías por sendas equivocadas, olvidando las cosas que exige la naturaleza. Cierro comillas. Los alquimistas dan a la materia prima, que ellos consideran sustancia básica, tanto del mundo como de su obra, gran diversidad de nombres. Diversidad que sirve menos para proteger de los intrusos los conocimientos herméticos que para indicar que la tal materia está presente en todas las cosas o que todas las cosas están presentes en ella. La llaman mar porque lleva en sí todas las formas, como el mar, las olas. La llaman tierra porque nutre a todo cuanto vive sobre ella. Es el germen de todas las cosas, la humedad básica, la gile. Es virgen por su insondable pureza y su sensibilidad, y es prostituta porque aparentemente se entrega a todas las formas. Se la compara también, como ya hemos dicho, con la piedra oculta, a pesar de que, en su estado original, difiere de la piedra filosofal, fruto de toda la obra. La materia prima solo es piedra porque intrínsecamente permanece inmutable. Esta denominación de piedra corresponde al persa gohar y al árabe jawar, que literalmente significa piedra preciosa y que por extensión sirve para designar la sustancia, en griego ousia. La materia prima es también el yacimiento de todos los metales del alma, pero a la inversa, también el hombre es considerado como yacimiento, ya que se extrae la materia de la obra, como explicara ya Morieno al rey Chalid. Porque de ti se extraerá esta cosa, cuyo mineral eres tú. En su estado caótico, que ni es puro ni dúctil, ni tiene forma definida, la materia recibe el nombre de cosa ordinaria, pues como materia bruta se encuentra en todas partes, pero al mismo tiempo es cosa preciosísima, porque de ella se extrae el elixir que sirve para obtener el oro. La materia bruta que, en relación con la materia prima propiamente dicha, representa una materia secunda, se equipara al plomo, en el que se esconde la naturaleza del oro, o al hierro, que ha de ser fundido, o al campo, que da fruto solo cuando ha sido labrado y sembrado. Heinrich Kunrad dice, abro comillas, la tierra mojada, ubérrima, el barro de Adán, la sustancia elemental de la que está hecho este mundo tan grande, nosotros mismos e incluso nuestra poderosa piedra, salen entonces a la luz. Cierro comillas. Vista como árbol, la materia prima es fundamentalmente lo mismo que el árbol del universo, cuyos frutos son el sol, la luna y los planetas. En el árbol de la materia alquímica crecen el oro, la plata y todos los metales y se desarrollan las distintas etapas de la obra, con sus colores simbólicos, negro, blanco y rojo, y a veces entre el blanco y el rojo, el amarillo. Abul Qasim al-Iraqí escribe sobre un árbol semejante que tiene sus raíces no en la tierra, sino en el mar del universo. El mar significa la materia del alma, el anima mundi. El árbol crece en los países de Occidente, es decir, en Poniente, porque la materia representa el oeste, mientras que la forma, el arquetipo, simboliza el este. El árbol puede tener la figura de ser humano, ya que es la forma interna del hombre. De él se obtiene la materia prima de la obra, pues en el fruto se encuentra el germen del árbol mismo. Abro comillas. La materia prima que puede producir la forma del elixir se obtiene de un solo árbol que crece en los países de Occidente.
El árbol tiene 2 ramas, lo bastante altas para que nadie pueda comer sus frutos sin trabajo y sin esfuerzo, y otras 2, cuyos frutos son más ásperos y secos que los de las 2 primeras. Las flores de una de estas ramas son rojas y las de la otra blancas y negras. El árbol tiene además otras 2 ramas más pequeñas y quebradizas que las 4 primeras. Las flores de una de estas ramas son negras y las de la otra entre blancas y amarillas. Este árbol crece en la superficie del océano, lo mismo que otras plantas lo hacen en la superficie de la tierra. Todo el que coma de este árbol será obedecido por hombres y genios. Es el árbol cuyo fruto fue prohibido a Adán. Cuando comió de él, perdió su figura de ángel para adquirirla de hombre. Este árbol puede adoptar la forma de un ser humano cualquiera. Cierro comillas. De manera que la materia prima de los alquimistas es tanto el origen como el fin de la obra, pues el caos de la materia es oscuro e impenetrable, mientras las formas que están contenidas en él, en potencia, ya en su mismo germen, no alcancen el pleno desarrollo. Esta potencia es intrínsecamente impenetrable. Ocurre con ella lo que la materia mineral, que en estado amorfo aparece turbia y opaca, para hacerse clara y transparente en el momento en que toma forma y cristaliza. De ello no hemos de deducir que todas las posibilidades latentes en el alma tengan que manifestarse, pues, en primer lugar, la variedad de estas posibilidades es inagotable, y en segundo lugar, precisamente, la dispersión del contenido del alma es un obstáculo para la realización de la forma esencial, o sea, ese estado de conocimiento armonioso y equilibrado que puede reflejar enteramente la acción divina del espíritu. Por tanto, la verdadera naturaleza del espíritu se manifiesta en la medida en que capta la verdadera forma. Del mismo modo que la materia prima sólo puede percibirse en realidad por el conocimiento del ser puro, cuya proyección es así también el verdadero fondo del alma, sólo puede conocerse por su respuesta al espíritu puro. El alma no se revela del todo hasta que se casa con el espíritu, y esto es lo que se expresa en el matrimonio del sol y la luna, del rey y la reina, del azufre y el mercurio. El descubrimiento del fondo receptor del alma y la revelación del espíritu creador son simultáneos, no pueden separarse. Sin embargo, las distintas etapas y aspectos de la obra interior pueden relacionarse con uno y otro polo. Todo camino de realización espiritual incluye la preparación de una materia receptora y la percepción del efecto de la acción espiritual o divina sobre dicha materia. Sin embargo, según el proceso que se siga, el mayor peso, tanto el teórico como el práctico, recaerá en uno o en otro proceso interior, y en consecuencia, se destacará más la acción inmóvil del espíritu o el fondo del alma puro e inmutable, como cumple al símil artesano que utiliza la alquimia y que consiste en el ennoblecimiento de una materia mineral. El alma se concibe como una materia y por tanto la idea de la materia prima es el centro de todas las observaciones. Incluso el efecto del espíritu trascendente, opuesto polarmente a la materia del alma, se expresa en términos materiales, en el lenguaje figurado alquímico, como una mutación química que, precisamente por rebasar los límites de lo que puede expresarse con símiles artesanos, revela su origen supramaterial. Los dos aspectos o fases de la realización espiritual se aprecian en una imagen legada por el arte sacro cristiano.
el crucifijo ornado de símbolos. Escogemos, por ejemplo, una cruz relicario de plata de principios del siglo XIII que se conserva en el monasterio de Engelberg y cuya ornamentación es de signo alquímico, pues la alquimia se alía a menudo con la orfebrería. Este crucifijo lleva imágenes tanto en el anverso como en el reverso. En el anverso, que se reconoce por su mayor relieve, presenta en el centro la figura del Salvador crucificado, y en cada extremo de los brazos de la cruz la imagen de un evangelista con su animal alegórico. Se trata de una composición muy frecuente en el arte cristiano medieval y que aquí se nos ofrece en una forma ya relativamente naturalista. En los antiguos crucifijos litúrgicos, la figura del Cristo, el Divino Cordero, está rodeada solo por los 4 animales celestiales, lo cual da al símbolo un sentido más estricto y amplio a la vez. El reverso de la cruz nos muestra, en la misma disposición, a la Virgen Santísima con el niño presidiendo en el centro, y en los 4 extremos de la cruz los atributos de los 4 elementos: el fuego arriba, el aire a la derecha, el agua a la izquierda y la tierra abajo. Ambas caras de la cruz pueden considerarse respectivamente emblemas de lo esencial y de lo material, de lo activo y lo pasivo, de la forma y la materia del cosmos. El anverso, con las esfigies del Verbo divino y de sus 4 medios de manifestación, corresponde, respecto al simbolismo reverso, a la acción divina o forma esencial del cosmos. La otra cara, por el contrario, corresponde a la materia prima, o mejor dicho, al mundo que se desarrolla en ella. La Virgen, situada en el centro, ocupa simbólicamente el lugar del éter, que según ciertas interpretaciones herméticas constituye un todo con la materia prima, en tanto que los 4 elementos representan las 4 definiciones básicas de la misma y por consiguiente los 4 fundamentos de todo el mundo ligado a la forma. El perfecto equilibrio de la materia prima, su calidad de virgen, está expresado por la colocación de su símbolo en el punto central, entre los símbolos del fuego, el aire, el agua y la tierra. Huelga decir que esta interpretación cosmológica de las imágenes cristianas descritas no menoscaba en modo alguno su sentido teológico. Por el contrario, la convergencia de ambas miras espirituales en un mismo símbolo da a éste mayor envergadura tanto en un campo como en el otro. Pone de manifiesto su verdadero contenido metafísico, y esto nos da un anticipo de las posibilidades realmente ilimitadas de visión espiritual que pueden ofrecerse al artesano o al artífice versado en la ciencia hermética y que, al propio tiempo, profese la fe cristiana. El vínculo interior que une las 2 composiciones simbólicas que aparecen en una y otra cara de la cruz se encuentra en la representación de la paloma del Espíritu Santo que se posa sobre la Virgen y en la presencia del Niño Dios en su regazo. La paloma representa al Espíritu Eterno, bajo cuyo efecto la materia prima toma forma, igual que la Virgen concibe y alumbra. El Espíritu Divino toma forma como hijo de ella. En esencia, él sigue siendo igual, pero se envuelve en la materia que le presta su madre y se amolda a los aspectos diferenciables de la materia. La forma de la cruz, que expresa la ley de todo el cosmos, puede trazarse tanto desde un polo como desde el otro. Representa a la vez la múltiple revelación del Verbo eterno y los oponentes duales contenidos en la materia prima. Del mismo modo, toda obra espiritual nace simultáneamente de la acción del ser y de su receptor material.
El alma no puede transmutarse sin la acción del espíritu, y éste sólo la ilumina en la medida y manera en que ella se apresta a recibirlo. La oposición de los dos polos se elimina sólo en el más alto nivel, únicamente en el ser puro, donde la materia receptora no es más que una fijación directa, inmediata e interna del Espíritu Divino, que sólo se posa en lo que ya es suyo, para adoptar su forma y manera. El significado ya expuesto de las imágenes aquí descritas se complementa con diversos atributos y detalles. Así, los cuatro extremos de la cruz están provistos de sendos tréboles, con lo cual la tetralogía de los evangelistas y de los elementos aumenta hasta la dodecagonía de los apóstoles y de los signos del zodíaco. Sobre la figura del Cristo que aparece en el anverso, unos ángeles sostienen un círculo, mientras que en el reverso la imagen de la Virgen está rodeada por las efigies de San Pedro y otros santos obispos. En estas dos disposiciones se distinguen la jerarquía celestial y eclesiástica que, según la doctrina de San Dionisio Areopagita, se contraponen, la una otorgando y la otra recibiendo. Hay otros detalles que se refieren más explícitamente aún a la alquimia. En el mástil de la cruz se ve a Moisés enderezando la serpiente de bronce, lo cual es a la vez un pronuncio de la crucifixión en el Antiguo Testamento y un símbolo de la fijación alquímica del mercurio. El mismo proceso se representa también por el grupo de animales que luchan situado a los pies del crucificado. Si bien es cierto que el significado más inmediato del símbolo es el triunfo del león de Judá sobre los dragones del infierno, la misma imagen representa también la sujeción del volátil mercurio por el león solar del azufre. Esta iconografía cristiana tiene su paralelo en la del lejano Oriente, que por hallarse muy distante de aquella en el tiempo y el espacio, pone de relieve la universalidad del expresado símbolo. Se trata de una cierta forma de mandala utilizada por el singonismo japonés, rama del budismo mahayana, para la meditación. La mandala es una bandera pintada por ambas caras que muestra en una de ellas el mundo de lo indestructible o de los elementos diamantinos y en la otra uno de los elementos matrices. En el centro de cada cara figura el gran iluminador, el Buda Mahavairocana, sentado en la flor de loto. En el primer esquema, el de los arquetipos inmutables, el Buda tiene una actitud contemplativa. Su cabeza está circuida por una aureola blanca. En el segundo esquema, el Buda surge de un loto abierto y lleva aureola roja, símbolo de la actividad. Esto significa que aquí se alude al polo material, en su aspecto dinámico, siguiendo la doctrina Tao budista, según la cual la contemplación tiene esencia activa y la acción esencia pasiva. La meditación del primer esquema lleva al descubrimiento del camino de la liberación del ser, en tanto que la reflexión sobre el segundo esquema, el del elemento matriz, tiene por fruto el conocimiento de las 5 ciencias cosmológicas. El concepto de materia prima como espejo del universo universal entra también en el simbolismo oriental del espejo. Son conocidos los espejos chinos de culto o de magia que muestran en el reverso la imagen del dragón celeste, el cual representa el espíritu universal o logos. En el sintoísmo, la religión japonesa anterior al budismo, el espejo sagrado que recoge la imagen de la diosa del sol, Amaterasu, es también evidentemente el símbolo del alma en estado de absoluta pureza, en el cual puede captar la verdad,
es decir, la verdad original, que se halla fuera del alcance del pensamiento. Esto nos lleva de nuevo a la equiparación hermética de la materia prima con el fondo del alma. Con gran asombro hemos encontrado idéntico simbolismo entre los determinados indios de Norteamérica, los Crow y los Shoshones. Se trata aquí de un espejo mágico propiamente dicho, mediante el cual el chamán puede encontrar las cosas perdidas y olvidadas que se le aparecen en el fondo del espejo. En la superficie está pintada una línea en zigzag que representa el rayo, el cual es para los indios lo mismo que el águila que planea en el cielo para abatirse vertiginosamente sobre la tierra, el símbolo del espíritu universal y de la revelación. Alquimia de Titus Burckhardt @audiolibro humano